¿Qué son las ovejas? Oveja es el nombre exclusivo que Adonai le ha dado a los israelitas en la Escritura. La palabra oveja en singular aparece 28 veces en la Biblia, pero en plural, ovejas es utilizada 270 veces. De todas estas menciones, cuando se habla en sentido figurado, ovejas siempre se refiere a Israel, es decir, a las 12 tribus de los hijos de Jacob. Salmo 79:13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre, a todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Salmo 95:7. Porque Él es nuestro Elohim, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Salmo 103. Reconozcan que Yahweh es Elohim, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Jeremías 50:17. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Los trata como si fueran ovejas. Miqueas 2:12. Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como ovejas que en medio del pastizal valan huyendo de la gente. Ezequiel 34:12. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas, y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. La primera vez que aparece la palabra ovejas en la Biblia es en Génesis 4:2. Dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y recordando la ley de precedencia que dice que la primera vez que sale algo en la Biblia te da la pauta de cómo se va a usar siempre, entonces, si Abel fue el primer pastor de ovejas, y sabemos que Abel era el primer justo en la tierra, entonces la oveja se convierte en un símbolo de justicia, pureza y santidad. Tanto es así que cuando los hijos de Jacob entraron a Egipto, es decir, el pecado, José tenía temor de que fueran rechazados por su oficio. Génesis 46:33. Y sucederá que cuando Faraón les llame y les diga cuál es su ocupación, ustedes responderán: tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Egipto, que es símbolo de pecado, odia a los que cuidan las ovejas, símbolo de justicia, obediencia, pureza y santidad. Así sucede también el día de hoy. Todo aquel que es una oveja de Adonai es rechazado por el que desea seguir atado al pecado, es decir, a no guardar la Torá. Si, como dijo Yeshua, entonces solo sus ovejas tienen la capacidad de oír su voz y seguirle, pero sus ovejas solo son Israel, entonces hay un problema grave de identidad en la iglesia gentil si creen que son ovejas o salvos o pueblo de Yahweh, ya que por definición bíblica, solo Israel puede ser todo eso. ¿Por qué entonces la iglesia se cree el pueblo de Yahweh? ¿Por qué dicen somos el pueblo de Dios? Debido a una mala interpretación de la escritura provocada por un odio a los judíos por considerarlos los asesinos del Mesías. Es una mentalidad que se ha creado en el cristiano gentil desde finales del primer siglo, cuando los padres de la iglesia, todos gentiles, empezaron a considerar el Tanaj como inútil para sus enseñanzas y solo se aferraron al Brit Hadashah, al cual bautizaron como Nuevo Testamento, diciéndole antiguo al que la palabra le llamaba Sagradas Escrituras. Haciendo esto, sacaron de contexto a Yeshua y a los apóstoles, sobre todo a Pablo, para justificar sus creencias antisemitas y apropiadoras de una identidad que solo le perteneció a Israel desde el principio de los tiempos. A eso se le llama la teología del reemplazo. ¿Qué es entonces la teología del reemplazo? También conocida como la teoría del supersesionismo, del latín supersedere, que significa sentarse encima de algo, o la teoría de la suplantación. La teología del reemplazo es la doctrina que enseña que la Iglesia ha sustituido a Israel en todos los pactos y las promesas de Elohim.
que el tiempo en que Israel fue pueblo de Elohim terminó con la resurrección del Mesías, y por tanto todas las promesas que se le aplicaban a los israelitas ahora solo se le aplican a la iglesia gentil. Es una ideología satánica implantada en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo por Constantino y los padres de la Iglesia. El espíritu del antimesías opera libremente en la teología del reemplazo porque él fue el que la inspiró. La teología del reemplazo es el fundamento doctrinal principal del cristianismo. Tan solo en mencionar la palabra cristiano se puede notar el reemplazo, ya que los primeros creyentes se decían a sí mismos los del camino o los nazarenos. El cambio del Shabbat por el domingo, el festejo del nacimiento del Salvador el 25 de diciembre, que es el día del nacimiento de Tamuz, la celebración de la Pascua de Istar en lugar del Pesach bíblico, la suplantación en importancia del Brit Hadashah sobre el Tanaj, yendo al punto de llamarlo Antiguo Testamento, dolosamente restándole valor. Sin embargo, a pesar de que todos esos son ejemplos de teología del reemplazo, no existe más grande reemplazo que el espíritu del antimesías ha podido lograr entre el pueblo de Elohim que el de eliminar de sus labios la pronunciación del nombre Kadosh, el nombre santo de Yahweh, y el nombre del Mesías Yeshua, nombre sobre todo nombre en el cual hay salvación, cambiándolo por Jesús, que solo es una transliteración. El cristianismo entonces puede ser definido como la religión que surge a partir de la interpretación helenista de la vida de Yeshua y de los escritos apostólicos, cuya gestación comienza a partir de finales del primer siglo y se completa definitivamente en el año 325 en el Concilio de Nicea. Hablemos entonces del Concilio de Nicea. El primer Concilio de Nicea fue una reunión de obispos cristianos en la ciudad de Nicea, Turquía, convocada por el emperador Constantino del jueves 20 de mayo al sábado 19 de junio del año 325 de la era cristiana. Este concilio ecuménico fue el primer esfuerzo por obtener un consenso en la Iglesia del Imperio mediante una asamblea donde estaban representados todos los cristianos. Bueno, más o menos, porque de los 318 obispos que estaban allí, solo 5 eran del lado oriental del Imperio Romano. En esa reunión fue que la Iglesia triunfante por fin pudo homologar sus doctrinas a lo largo del Imperio Romano, tildando de herejes a todo aquel que no se apega al liderazgo de Roma en cuestión de dogma de fe. Entre los asuntos tratados en el concilio estuvieron, número 1, la doctrina de la Trinidad, número 2, la divinidad y preexistencia del Mesías, número 3, la celebración de la Pascua de Istar, y número 4, el cambio del Shabbat por el domingo. Es necesario hacer notar que el Concilio de Nicea no vino a obligar a nadie a hacer nada que no estaban haciendo ya. En realidad, el motivo del evento fue para establecer un conjunto de normas homologadas del cristianismo romano, que se llama ortodoxia, y así saber discernir cuando alguien creía o predicaba una herejía, una doctrina no aceptada por la mayoría. Otro punto importante respecto de estas doctrinas que ve por aquí es que el hecho de que se estuvieran tratando no quiere decir que todas son necesariamente malas. Por ejemplo, el número 2, que dice la divinidad y preexistencia del Mesías. Esa en sí es la esencia del Concilio de Nicea, porque verá usted, se reunieron porque estaban en contra del arrianismo, que era una doctrina donde había un hombre llamado Ario que estaba predicando en Alejandría diciendo que el Mesías era un hombre y que el Mesías no era divino. Entonces la gran mayoría de los obispos pensaban que sí lo era, que era uno con Elohim, solamente que tenía la idea de la Trinidad. Y entonces hicieron estas votaciones y todo esto y terminaron diciendo, no, pues sí es divino, sí es preexistente, sí es todo esto. Ario y sus ideas son herejías. Entonces expulsaron a Ario y a los que andaban con él y eso fue lo que sucedió. Pero este punto en particular es bien importante que entienda que la escritura sí dice que Yeshua es uno con Elohim. Entonces, por eso quiero dejarlo claro, porque no porque se trató este tema aquí quiere decir que realmente Yeshua no es preexistente, porque si es así, entonces Yeshua es su nombre. Y mucha gente el día de hoy está empezando a desviarse hacia el error de Ario, que eso está bien mal. Entonces, cuidado si a usted le enseñan que Yahweh es uno y el Mesías solamente es un nombre. Esas son dos cosas completamente distintas y eso no está en la Biblia. Entonces, una de dos, si Yeshua solamente es hombre y luego después de morir resucita y se convierte en Dios o en divinidad, entonces nosotros estamos creyendo lo mismo que los testigos de Jehová, que dicen que Yeshua o Jesús solamente es un Dios, pero no es Dios. Entonces, o por otro lado,
Si Yeshua no es Elohim, entonces usted no debería en ningún momento adorarle. A pesar que la Escritura dice que el Padre entrega toda la adoración al Cordero, lo que sería una contradicción. Entonces, el Mesías es preexistente y es divino, ¿ok? Es uno con Elohim, es Yahweh. El concilio entonces fue una celebración de la victoria del credo sobre los laicos. La Escritura le llama nicolaísmo y Yeshua lo odia. Apocalipsis 2:16. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Veamos la carta de Constantino a la Iglesia al final del Concilio de Nicea. De la carta del emperador Constantino a todos aquellos no presentes en el concilio, Eusebio, Vita Constantino, libro 3, del 18 al 20. Cuando el asunto acerca del sagrado festival de la Pascua salió a relucir, universalmente se pensó que sería conveniente que se celebrara en un solo día, porque ¿qué sería más hermoso o más deseable que ver este festival a través del cual se recibe la esperanza de la inmortalidad, celebrado por todos de común acuerdo y de una misma manera? Fue por esto declarado particularmente indigno que en el más sagrado de los festivales se sigan las costumbres de los judíos, quienes han manchado sus manos con el más horrendo de todos los crímenes, cuyas mentes han sido enceguecidas. Rechazando su costumbre, nosotros transmitiremos a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar la Pascua, la cual hemos observado desde los tiempos de la Pasión del Salvador, según el día de la semana. Por lo tanto, no debemos tener nada en común con los judíos, porque el Salvador nos ha mostrado otro camino. Cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, ahora al parecer les estaba mostrando otro. Nuestra adoración debe seguir un curso más legítimo y conveniente. El orden de los días de las semanas estaban cambiando al domingo de forma oficial. Y consecuentemente, adaptando este camino en unanimidad, deseamos, queridos hermanos, separarnos de la detestable compañía de los judíos. Porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros escucharlos jactarse diciendo que sin su dirección no podríamos guardar esta fiesta. ¿Cómo pueden estar en lo cierto aquellos que después de la muerte del Salvador no han sido guiados por la razón, sino por la violencia salvaje, alentados por su propio engaño? Ellos no poseen la verdad sobre este asunto de la Pascua, porque en su ceguera y repugnancia hacia toda reforma, celebran 2 Pascuas en el mismo año, lo cual es bíblico, por cierto, hermanos. Si usted conoce la Escritura y conoce Pesaj, sabe que se puede celebrar 2 veces al año. Pero al parecer aquí para los cristianos esto no les gustaba. No podemos imitar a aquellos que están abiertamente en el error, dice Constantino. ¿Cómo entonces podríamos seguir a estos judíos que están ciertamente ciegos por el error? Puesto que celebrar la Pascua 2 veces al año es absolutamente inadmisible. Incluso, si esto no fuera así, sería aún un deber el no manchar nuestra alma teniendo relaciones con gente tan perversa. Se debe considerar no solo que el número de iglesias en estas provincias es mayoritario, sino también el hecho de que es correcto que exijamos lo que nuestras razones aprueban y que no debemos tener nada en común con los judíos. Los padres nicenos y post-nicenos, Dr. Henry Percival, volumen 14, Grand Rapid Hermans, 1979, páginas 54 y 55. Consideré esto último que dijeron, hermano, porque menciona, vamos a hacer lo que nuestras mentes nos están diciendo, pero ya muchas veces hemos visto que cuando dejamos que el corazón, o sea, la mente, bíblicamente, decida, nos vamos a desviar, pero ellos al parecer querían hacer justamente eso. Ahora veamos la profesión de fe de la iglesia de Constantinopla que sucedió después del concilio de Nicea. Esto es parte de lo que está en el resto de la profesión de fe. Yo renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, panes sin levadura y sacrificios de corderos de los hebreos, y a las otras fiestas de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, propiciaciones, ayunos, lunas nuevas, Shabbat, supersticiones, himnos, cánticos, observancias, sinagogas y la comida y la bebida de los hebreos. En una palabra, yo renuncio absolutamente a toda superstición judía, toda ley, todo rito y toda costumbre. Y si más adelante yo niego esto y regreso a la superstición judía, o si me encuentran comiendo con los judíos, o ayunando con ellos, o secretamente conversando y condenando a la religión cristiana en lugar de abiertamente confutarlos y condenar su buena fe, entonces que el temblor de Caín y la lepra de Giezi se adhieran a mí, además de los castigos legales de los que yo reconozco que soy responsable,
y que yo sea anatema en el mundo venidero, y que mi alma sea lanzada con Satanás y los demonios. Stefano Asemani, Acta Sanctorum Martyrium Orientalium ad Occidentalium, volumen 1, Roma 1748, página 105. Esta, hermano, es la profesión de fe instituida bajo el reinado de Constantino y su religión estatal, que se dio a la tarea de amalgamar las creencias cristianas con diferentes religiones paganas de su tiempo en el siglo IV después de Cristo, lo cual dio lugar a la Iglesia Católica Romana y últimamente a las iglesias protestantes del día de hoy. Es muy interesante notar que las cosas que los cristianos estaban ordenados a renunciar eran las reglas de la Torá, que estaban observadas y practicadas por Yeshua y los apóstoles en el establecimiento de la fe verdadera en el Mesías. De hecho, si nosotros renunciáramos a lo que, entre comillas, como dijeron ellos, es todas las cosas judías, entonces por definición deberíamos renunciar al Mesías. Después de todo, Yeshua es judío. Una aclaración importante. Es necesario recordar que los cristianos de ese tiempo, y los de hoy también, tenían una idea errada de quién es Israel. Para ellos, solo los judíos eran Israel. Entonces, en sus escritos se refieren a los judíos como si no hubiera más tribus. Pero debemos comprender el contexto para saber que si ellos hubieran sabido que sí hay más tribus de Israel, también de ellos se estarían separando. Entonces, ese es el problema. El día de hoy, usted dice, yo quiero ser israelita o vivir como israelita, y le dicen, no, no puedes porque no puedes hacerte judío, no eres judío. Te sacan esa frase que dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, y todo eso, pero no entienden que un judío y un israelita no son necesariamente la misma cosa. Entonces conteste estas preguntas, por favor. ¿Es usted parte del pueblo de Elohim, el pueblo de Dios? Si me responde que sí, entonces le pregunto, ¿quién es Israel? Si me responde que Israel es el pueblo de Dios o el pueblo de Elohim, como yo respondía siempre, entonces le pregunto, ¿es usted israelita? Si me dice que no, entonces tenemos que concluir una de dos cosas. Número 1, o existen dos pueblos de Elohim, cosa que no es bíblica. O número 2, o usted no es parte del pueblo de Elohim. La teología del reemplazo opera bajo la idea de que, desde la muerte y la resurrección de Yeshua, se han creado dos cuerpos para el Mesías, dos pueblos, dos naciones, Israel y la Iglesia. Sin embargo, eso es contrario a lo que la Biblia dice. Primera a los Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es el Mesías. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, o sea, gentiles, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Ruaj. Efesios 3:6. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Mesías Yeshua mediante el Evangelio. Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones del Mesías, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Todo el que ha sido salvo es parte del cuerpo, hermano, y parte de la Iglesia. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo primacía. Y la Iglesia es de Yeshua eternamente. Efesios 3:21. A él sea la gloria en la Iglesia y en el Mesías Yeshua por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El problema está en que la, entre comillas, Iglesia tiene la idea de que ella es una entidad separada de Israel, cuando en realidad la Iglesia es Israel. En la Escritura, Iglesia siempre es sinónimo de congregación, asamblea y sinagoga. Es un error creer que la Iglesia es una institución cristiana, ya que por definición Iglesia literalmente significa reunión de personas, como en esta foto. La palabra iglesia, que es el Strong 1577, viene de eclesía, que significa una convocatoria, una reunión popular, una congregación religiosa, especialmente una sinagoga judía o una comunidad cristiana, y también significa asamblea.
Al cristianismo le gusta decir que la iglesia nació en el día del Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el aposento alto. Hay por lo menos 3 errores en esa afirmación. El más importante es que la iglesia es mucho más antigua. La Biblia dice que la iglesia inició en el monte Sinaí. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, eclesía, ahí está, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió palabras de vida que darnos, es decir, la Torá. La palabra congregación en el pasaje que acabamos de leer es el griego eclesía, que se traduce como iglesia. Tal como lo dijimos hace un momento, es un error creer que la iglesia es una entidad separada de Israel, ya que la única iglesia que había en el desierto era la congregación de las 12 tribus de Israel que recibieron la Torá. Más aún, si la iglesia estuvo en el Sinaí y recibió la Torá, entonces los que se dicen iglesia, ¿por qué no están guardando la Torá el día de hoy? Esteban utilizó la palabra eclesía para referirse al remanente fiel de Israel en el desierto. Eso era algo común decir en su tiempo, ya que Esteban, al ser un judío helenista, utilizaba la versión Septuaginta del Tanaj para estudiar. Y ahí, cada vez que se hablaba la palabra asamblea, congregación, se utilizaba la palabra eclesía, que en hebreo se dice kahal. Por lo tanto, kahal en hebreo y eclesía en griego significan las dos palabras iglesia, asamblea, congregación, reunión y convocación. Kahal es el término que se utiliza en el Tanaj hebreo para referirse a los israelitas en el desierto. Esteban leía el Tanaj Septuaginta en griego. Esteban entonces no decía Kahal, decía eclesía. Esteban le llamó eclesía a la congregación israelita en el desierto. Eclesía es iglesia. Iglesia es Israel. Nadie se escandalizó cuando Esteban utilizó el término eclesía para referirse a las 12 tribus de Israel en el Sinaí, porque eclesía siempre ha significado una reunión de personas. Ha sido la iglesia cristiana quien se apropió de la exclusividad del término y lo convirtió en una identidad sustituta de Israel, cuando bíblicamente la iglesia siempre ha representado al Israel que guarda los mandamientos de Yahweh. Así que cada vez que Yeshua o los apóstoles hacen una referencia a la iglesia, entre comillas, siempre se están refiriendo al remanente de Israel que se ha mantenido fiel a pesar de que la mayoría de los israelitas se alejen del pacto de Yahweh. Y así lo vamos a usar nosotros. De ahora en adelante, cada vez que vea iglesia en la Biblia, nunca está hablando de la iglesia cristiana o lo que sea. Está hablando de los israelitas que guardaban los mandamientos, incluido al judío y al gentil. Romanos 11:1. ¿Acaso ha desechado Elohim a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín. Elohim no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Por lo tanto, cada vez que la Biblia dice iglesia, se refiere a los israelitas que guardan la Torá y más aún a los israelitas que han creído en Yeshua, el Mesías. Nosotros también aplicaremos el término de esa manera. Recapitulando el tema de las ovejas, recuerda, estamos viendo los 2 inconvenientes para poder ser un hebreo. Para ser salvos, debemos ser hebreos. Un hebreo es uno que oye la palabra de Yeshua, cree en el Padre que le envió y cruza de la muerte a la vida. Para poder oír, necesitamos ser ovejas. Solo los israelitas son ovejas. La iglesia se considera distinta a Israel, por lo tanto, no puede ser oveja. En su afán por distanciarse de todo lo, entre comillas, judío, o sea, lo bíblico a fin de cuentas, la iglesia se adhiere a la teología del reemplazo que se sienta sobre todo lo establecido en la Torá. Sin embargo, la Biblia dice que la iglesia es el Israel que recibe los mandamientos. Así que le guste o no a la iglesia, el que es parte de la iglesia es un israelita, por lo tanto es una oveja y es por eso que tuvo la capacidad de oír y obedecer el mensaje de Yeshua.